Continuaremos con esta sección sobre sistemas de ecuaciones lineales, ya que conocemos los tres métodos fundamentales. Nosotros podemos seleccionar a nuestro gusto, digámoslo así, el que más nos llame la atención. Fíjense que acá traigo a colación un sistema que no está dado de manera estandarizada. Usualmente eso ocurre en matemáticas. De todas formas, no se preocupen, acá no hay una fórmula definida, simplemente de manera previa vamos a tomar una de las ecuaciones y vamos a ir haciendo cálculos algebraicos. En este caso estamos haciendo resta de fracciones, ¿verdad? Sobreentendemos que aquí está 1, el mínimo común múltiplo entre 1 y 7 es 7, y hacemos 7 entre 1, 7 por x, 7x, menos 7 entre 7 es 1, multiplicado por la expresión de arriba, me va a dar la misma expresión. Claro que ambos términos se ven afectados por el menos. Es así como veis que aparece menos 3x menos 4. Luego vamos a linealizar el problema, es decir, el 3 lo multiplico, paso a multiplicar para acá, 7 para acá, ¿ok? Y sería 3 por 7x, 21x, 3 por menos 3x, menos 9x, 3 por menos 4, menos 12, 7 por y, 7y, 7 por 2, 14. De esa forma vamos resolviendo hasta que llegamos a la ecuación, digamos, estandarizada, la que vamos a utilizar en el sistema. De igual forma, tomemos la segunda ecuación, vamos linealizando, aquí se sobreentiende que hay un 1, hacemos resta de fracciones, al igual como lo expliqué en el otro caso, linealizamos y llegamos a la segunda ecuación. Ya teniendo nuestra ecuación 1 y ecuación 2, ya armamos nuestro sistema. Entonces fíjense que lo interesante es que si por ejemplo queremos eliminar la x, ¿verdad? Porque fíjense que este sistema es versátil. Recuerden que lo podemos hacer por igualación, por sustitución, pero en este caso lo vamos a resolver por reducción. Vamos a eliminar la x, ¿verdad? En este caso vamos a determinar el mínimo común múltiplo entre 21 y 12, porque el mínimo común múltiplo me va a decir el menor número que tiene múltiplo común, ¿ok? En ese caso, el mínimo común múltiplo para nosotros va a estar dado por 84. Ustedes lo pueden determinar formalmente. Y sabiendo que el mínimo común múltiplo entre estos dos números es 84, pensamos en qué factor le falta a 12, o el número por el cual tengo que multiplicar a 12 para que llegue a ser 84. Sería 7. ¿Y por cuál número tenemos que multiplicar a 21 para que llegue a ser 84? Será 4. En este caso estamos tomando los dos números positivos porque ya de antemano los coeficientes tienen signos diferentes. Ok, multiplicamos convenientemente, recuerden, la primera ecuación por 7 y la segunda ecuación por 4. De esta forma estamos llegando a esta expresión. Fíjense que cuando ya hacemos la suma algebraica, se cancela x. Acá, como tienen signos diferentes, vamos a restar. Sería 176 menos 49, esto me daría 127. Y estos, como tienen del otro lado de la igualdad signos iguales, los vamos a sumar. De esta forma, pasamos al 127 a dividir, porque recuerden que 0 por x, este término se cancela. Al cancelar este término ya nos queda 127y igual a 1270. Por eso este factor que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Y al hacer la división llegamos a la conclusión de que y es igual a 10. Ahora, teniendo el valor de y, podemos sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones, la ecuación 1 o la ecuación 2, para determinar el valor de x, lo cual nos va a conducir a que x vale 8. ¿Qué significa eso? Que el punto 810 representa la solución del sistema planteado. Ok, fíjense que también es prudente hablarles sobre dos métodos alternativos para la solución de sistemas de ecuaciones. El método de variación de parámetros, que para sistemas 2×2, y la regla de Cramer, que es una generalización del de variación de parámetros. Para entender el método de variación de parámetros, primero vamos a definir lo que representa un determinante. Más adelante, cuando ustedes vean un curso de álgebra lineal
que casi todas las especialidades lo van a ver, podemos definir a profundidad qué representa un determinante. Pero de entrada, te puedo decir que un determinante es un arreglo bidimensional, ¿verdad?, de números A, D, C, B, en donde el determinante representa el valor numérico de este arreglo rectangular de números. Sería este por este menos este por este. Así de sencillo, como una operación en cruz. Este por este, A por B, menos este por este, C por D. Veamos un ejemplo sencillo. ¿Qué sería el determinante de 3, 2, 5, 4? Sería 3 por 4 menos 5 por 2. 3 por 4, 12, menos 5 por 2, 10. 12 menos 10, 2. Otro ejemplo, con valores negativos. Menos 2 por menos 9, menos 3 por menos 5. Fíjense que no podemos confundir el menos de la fórmula con el menos que traen los números. En este caso, menos 2 por menos 9 pasa positivo, serían 18. Menos 3 por menos 5 serían 15. 18 menos 15 es 3. En estos dos ejemplos, el determinante ha resultado positivo, pero el determinante también puede ser negativo. Fíjense, en este caso, 3 por menos 2, menos 1 por menos 5. En este caso, 3 por menos 2 es menos 6. 1 por menos 5 es menos 5. Por menos cambia más 5. Y el mayor se le resta al menor y se coloca el signo del mayor. Por lo tanto, el determinante es menos 1. ¿Por qué estudiamos el determinante? Porque el método de variación de parámetros es, digamos, un par de fórmulas que nos van a permitir determinar la solución de un sistema de ecuaciones casi que de manera directa. Fíjense que A sub 1 será el número que acompaña a la X. A sub 2 es el que acompaña a la X, pero en cada ecuación. B sub 1 y B sub 2 son los que acompañan ahí, y C sub 1 y C sub 2 serían los términos independientes. ¿Cómo es esto del método de variación de parámetros? Bueno, es un par de fórmulas, como les dije, que nos van a llevar a la solución del problema directamente. La componente X la vamos a conseguir con este cociente de determinantes. Fíjense que el denominador de este cociente lo va a constituir los números que acompañan a X y a Y. A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2. A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2. En cambio, el numerador, en lugar de colocar los que acompañan a X, los sustituimos por C1 y C2. O sea, la primera columna, que es la que acompaña a X, es sustituida por C1 y C2. Pero la segunda columna sí sería B1 y B2. Ese para el caso de X. Y viceversa. ¿Cómo sería el de Y? El de Y, al igual que en el de X, tendría en el denominador lo que llamamos el determinante de coeficiente. Serían los que acompañan a X y los que acompañan a Y. ¿Lo ven? A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2. En ambos es el mismo determinante. Pero en el numerador cambia. Como ahora estamos calculando Y, sería la primera columna de X se coloca, pero la segunda, la columna correspondiente a Y, se sustituye por los valores de la igualación. ¿Lo ven? En este caso, si por ejemplo vamos a la resolución de este sistema de ecuaciones, ¿qué vamos a hacer? La componente de X, ¿quién sería? Vamos primero al denominador. El denominador sería el determinante formado por los coeficientes que acompañan a X y que acompañan a Y. Fíjense, 5, 4, 3, 7. 5, 4, 3, 7. Pero el numerador, tal como nos dice la teoría, en la componente o la fila que corresponde a X, lo vamos a cambiar por las igualaciones, ¿ok? Por C sub 1 y C sub 2, 5 y 27. Pero la columna que corresponde a Y sí queda invariante, ¿no ven? Ahora lo que tenemos es que calcular. Recordemos cómo lo explicamos. Este por este, 5 por 7, 35, menos este por este, 27 por 3, 81. Y en el denominador, este por este, 35, menos este por este, 12. Cuando despejamos, llegamos a X igual menos 2. Y en la componente de Y sería igual, el mismo determinante del denominador, pero en el denominador vamos a tomar la columna de X y en lugar de poner la columna de Y, colocamos los valores de la igualación.
¿verdad? En el numerador 5 por 27, 135, menos 4 por 5, 20. Ahí tendríamos 5. Ustedes pueden verificar que este ejemplo lo resolvimos por el método, creo que de igualación en el video anterior. O sea que estos métodos son versátiles. Ustedes van a escoger el que más les guste. Por lo tanto, menos 2, 5 representa la solución del sistema. Ahora, por su parte, si hacemos acá por variación de parámetros otro ejemplo, fíjense que es súper versátil. ¿Ok? Yo les pido que este ejemplo en particular lo hagan con calma en su casa y puedan verificar que efectivamente el par ordenado 2/3, 3/4 representa la solución del sistema. Quisiera finalmente hablarles algo sobre los determinantes de orden 3×3. En este caso, el determinante de orden 3×3 se calcula un poquito más largo. Sería de esta forma. Eliminamos la primera fila con la primera columna. Fíjense, elimino esta fila con la primera columna y voy a seleccionar este número y los 4 números que quedan representan el determinante menor de orden 2. Menos, elimino la primera fila con la segunda columna como si fuese una T y el representante B1 va a multiplicar al determinante que queda con los números que sobreviven, digámoslo así, ¿verdad? Más, elimino la primera fila con la última columna, este representante C1 va a quedar multiplicado por estos 4 de acá. ¿Lo ven? De esta forma podemos calcular los determinantes. En este caso, fila con columna 1 va a multiplicar al determinante que sobrevive. ¿Lo ven? Menos fila con columna, como el menos de la fórmula sería menos 2 multiplicado por el determinante que queda, más fila con columna, este menos 3 multiplicado por el determinante que queda. Luego hacemos el cálculo de los determinantes y llegamos al último número. Podemos resolver también un poco más directamente de esta forma. Fila con columna sería menos 3 y multiplicamos 1 por 7, 7, más menos 3 por 8 serían más 24. Y así vamos con todo hasta que llegamos a la solución. Finalmente, ¿qué podemos ver? Que la regla de Cramer viene a ser el mismo método de variación de parámetros, pero generalizado para 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Es decir, ¿cómo calculamos X? Sería el determinante de coeficientes en el denominador, que es los que acompañan a X, a Y y a Z. Pero en cambio, en el numerador, como estamos calculando X, en lugar de colocar los valores que acompañan a X, los coeficientes, los sustituimos por las igualaciones. Pero tanto el de Y como el de Z se conservan. De la misma forma para Y, es el mismo determinante en el denominador, pero en el numerador vamos a sustituir la segunda columna por las igualaciones. Y en Z sustituimos en la tercera. Finalmente, veamos un ejemplo. Claro que ya estos ejemplos son un poquito más pesados, pero no quería perder la ocasión de hacerle el comentario de la regla de Cramer, ya que representa simplemente la generalización del método de variación de parámetros. Veamos. Si me mandan a resolver este sistema por Cramer, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el determinante de los coeficientes, el que está en el denominador, y en el numerador tener cuidado, que en lugar de poner el 1, 2, 3, colocamos el 4, menos 5, 10. Hacemos los cálculos, yo les pido que esto lo hagan poco a poco en su casa, lo verifiquen, tomando como regla lo que les expliqué en la parte anterior. De igual forma, buscamos el de Y, teniendo cuidado que vamos a sustituir en la segunda columna, hacemos los cálculos, obtenemos la componente Y y finalmente buscamos la componente en Z. ¿Qué significa esto? Para finalizar, que ya he obtenido 3 valores, X, Y y Z. Significa que el punto 3, 2, menos 1 representa la solución del sistema. ¿Qué significa esto? Que es el único punto de 3 componentes que satisface la primera, la segunda y la tercera ecuación simultáneamente. Los invito a que analicen los ejercicios, que los revisen y que vean este video de manera repetitiva para que puedan adquirir la destreza de la resolución.